Vamos a hablar con Daniel Gataz, como les decía, politólogo, escritor, profesor de las universidades cordobesas. Y yo había tirado una serie de datos, de hechos, al comienzo del programa para tratar de alguna manera de analizarlos con mayor profundidad con Daniel. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Ricardo, ¿cómo estás vos? Bien, 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 bien. Bien, mira, Bueno, Daniel, yo quería introducirte en este tema. ¿Puede funcionar un gobierno democrático con una interna permanente dentro del gobierno? ¿Puede funcionar un gobierno democrático cuando la seguridad de la seguridad jurídica exige no solamente de independencia, sino del dejar actuar con cierta libertad y con el peso que exige precisamente la ley de cumplir con los preceptos legales? ¿Puede funcionar un gobierno cuando el presidente de la nación cumple dos o tres de sus propuestas y se encarna en una lucha, yo diría, dialéctica con el gobierno anterior, diciendo, yo no voy a hablar del primer semestre, voy a hablar de lo que voy a hacer por los argentinos, y llevamos un año y no se ha hecho nada? ¿Puede funcionar un país que está tratando de arreglar una deuda externa con 44% de pobreza? Te he tirado todo esto y te dejo a vos que hables tranquilamente. bueno, la respuesta, Ricardo, claramente es que no. No puede funcionar un país de esta manera. Yo empezaría reflexionando sobre una frase famosa de Ortega y Gasset, ese gran filósofo español, Meditaciones del Quijote. Se me ocurrió esta frase porque es la frase que siempre endilgaron a los argentinos, ¿no? Cuando decían yo soy yo y mis circunstancias, y Mm. si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y yo creo que el problema que tiene Alberto Fernández es que asume en una situación sumamente compleja con dos características particulares. Es el primer caso en la historia argentina que un vicepresidente o una vicepresidenta, en este caso, elige quién va a ser el presidente de la nación. Una cosa realmente atípica. Esto ya es un tema remanido. Y el segundo aspecto que caracteriza la gestión, este primer año de gobierno, que parece que hubiera pasado una eternidad, es una situación excepcional como es la pandemia, que se llevó puesto nada más y nada menos que al presidente Trump en Estados Unidos y que puso en jaque a un montón de presidentes de países desarrollados. Fíjate que en el caso de Trump tenía una situación económica sumamente próspera, ¿no? Casi te diría a la altura de lo que fue el gobierno de la década del 80 de Ronald Reagan. Y sin embargo, la pandemia le permitió a Biden prácticamente ganar las elecciones. Lo que quiero marcar es que el contexto de la pandemia realmente es un contexto excepcional que, por supuesto, alteró un montón de decisiones que imaginaba yo podía tener el gobierno. Pero, por supuesto, que cuando uno hace una evaluación del primer año del gobierno, uno pondría dos columnas, ¿no? La columna del debe y la columna del haber. Y realmente en la columna del haber hay muy poco, te diría prácticamente el tema del arreglo con los bonistas, y no sé si hay otra cosa más para destacar. En el tema del debe sí hay muchas cuestiones, pero insisto, en un contexto sumamente complejo, sumamente difícil, en el cual lo obligó también al Estado a una enorme emisión de dinero para tratar de resolver este problema, y con un costo no solamente económico, sino un costo sustancial en vidas. Hay 40.000 argentinos que han perdido la vida por el tema del COVID y hay 40.000 familias que están sufriendo por esta situación. Yo escucho mucho hablar a los periodistas, algunos periodistas que son detractores del gobierno permanentemente, porque yo digo que hay que tener una visión crítica, pero uno tiene que tener también una visión en alguna medida optimista, porque si no la gente termina desarmada, ¿no? Más en esta época que estamos cerca de las Navidades, cerca del año 2021, tratando de dar una visión por lo menos alentadora sobre lo que uno imagina puede ocurrir el próximo año. Porque si no, insisto, la gente termina realmente en una situación
muy crítica, muy grave. Me parece que en la columna del DEVE hay muchas cuestiones y la cuestión principal es esta relación patológica entre el presidente y la vicepresidenta, que sin lugar a dudas, y tal como vos lo expresaste claramente en tu introducción, hay una tensión permanente. Realmente el Frente de Todos es una bolsa de gatos. Vos hiciste también una mención a Perón, ¿te acordás cuando hablaba Perón de que cuando ellos estaban en la bolsa de gatos, cuando lo acusaban de ser una bolsa de gatos, decían, cuando estamos gritando no estamos peleando, sino que nos estamos reproduciendo, ¿no? Entonces, lo que sí yo veo es que han aprovechado la pandemia, una circunstancia excepcional, para tratar de que el Congreso resuelva un montón de problemas que me parece que no están en la agenda pública. Y uno de los casos puntuales, más allá de todas las problemáticas judiciales que enfrenta la vicepresidenta y que por supuesto quiere resolverla cuanto antes, digo yo, hay un tema como realmente muy controvertido como esta cuestión vinculada al tema del aborto. Yo quiero ser muy honesto y aclaro, yo soy un pro vida, yo siento, defiendo las dos vidas, pero respeto la otra posición. Lo que digo es necesario plantear estas cuestiones tan controversiales en un momento tan difícil como el que está atravesando la Argentina. Yo creo que esta es la gran pregunta. Y me parece que en realidad la respuesta de la mayoría de la gente es no, porque en realidad no está en la agenda de la mayoría de la gente. La gente quiere resolver su problema, quiere tener una esperanza para el año 2021, y nosotros me parece que tenemos también la obligación de dar un poco de esperanza, porque si no es la profecía autocumplida, ¿no? Esto de que lo que queremos realmente o lo que pensamos que va a ocurrir, va a ocurrir. Y la verdad que más allá de que uno le pueda caer simpático o no simpático el gobierno, a uno le gustaría que el gobierno tenga éxito, no por el gobierno en sí, sino por el destino de nosotros, de los argentinos en general. Mirá, esta última frase es importante. ¿Y sabés por qué eso es importante? Porque conocidos los números de la UCA con respecto a la pobreza, con respecto a la indigencia, uno ve claramente, clara y absolutamente, de que la pobreza no se ha resuelto nunca. Ya empezó a circular la palabra el pobrerismo, es decir, la necesidad de los gobiernos de tener pobres para ganar elecciones. Y a mí se me da, lo digo como metafóricamente, es como que los pobres están de un lado del río y quienes tienen que de alguna manera eliminar la pobreza de este lado y le tiran la soga. Alguna vez le llega, pero generalmente queda a mitad del río. Y del otro lado se van reproduciendo cada vez más y de este lado cada vez se hace menos, o si se hace menos, se le hace llegar la soga con muy pocas posibilidades de que puedan cruzar el río. Es decir, hablo de soga, hablo de planes, hablo de esto. Y lo más controversial de todo esto es que quienes viven de la pobreza ganan más que un empleado de comercio, que una enfermera, que un médico, que son los que de alguna manera, médicos, enfermeras, han estado trabajando denodadamente en estos últimos tiempos. Yo digo, ¿a dónde vamos? ¿En qué lugar nos situamos? Realmente es una situación, has descrito la situación de manera casi perfecta, Ricardo. Lamentablemente hay mucha gente que vive de la pobreza, de este esquema de la pobreza, de subsidios, y que realmente gana mucho más que gente que ha sido realmente muy importante en el tema de la pandemia. Vos has mencionado enfermeros, médicos, realmente reciben salarios muy magros, y hay mucha gente que ha hecho muchísimo dinero con el tema de la pandemia. Y ahora te voy a hacer un comentario que no tendría que hacerlo quizás, pero es una infidencia. La otra vez escuchaba un grupo de gente, de empresarios importantes, bueno, me hicieron este comentario diciendo, ojalá no se terminara la pandemia, pero por supuesto no se referían fundamentalmente a que pretendían que hubiera más muertos, gente más enferma, sino que estaban haciendo enormes negocios. Digo, el exceso y la concentración del ingreso en la Argentina es realmente asombroso. Yo me acuerdo en alguna oportunidad cuando estudiaba en la universidad el profesor Salvador Trever
que vos lo debés recordar a Trevor, supo decir que en Argentina el número famoso era 28. Eso significaba que los ricos eran 28 veces más ricos que los pobres, o que los pobres eran 28 veces más pobres que los ricos. Y eso en otros países, en los países desarrollados, no es que no exista diferencia, pero ese número era 6, 7, 8. Y yo creo que hoy en la Argentina realmente ese número ha crecido significativamente y basta, Ricardo, simplemente con circular por nuestras calles para darse cuenta lo que es la pobreza. Y lo que más me preocupa del gobierno nacional, volviendo al tema del gobierno nacional, es esta enorme ambivalencia que tienen un montón de temáticas que vos también las has mencionado, por eso digo que has hecho una editorial casi perfecta, que refleja exactamente lo que pasa. Esta ambivalencia, por ejemplo, con el régimen de Venezuela, y con discursos realmente contradictorios, que vos no sabés realmente si quieren decir A o si quieren decir B, o si quieren mezclar las dos cosas para que la gente realmente se confunda, ¿no? Y otra cosa que realmente me sorprende, pero no solamente pasa a nivel nacional, sino también pasa a nivel provincial, es que se mantenga el gabinete, un gabinete profundamente desprestigiado. Fíjate vos que más allá de que hubiera podido tener éxito el gabinete, por ejemplo, el caso de Sabina Frederick, en el caso del Ministerio de Justicia, que ha sido muy cuestionado, el caso de Ginés González García, González García creo que era, ¿no? No recuerdo exactamente el apellido, también ha sido muy cuestionado. Y estos personajes siguen en el gabinete cuando en realidad los presidentes generalmente cuando cambian el gabinete o cuando retocan el gabinete se oxigenan. Parece que fuera una necesidad de evitar que ese oxígeno entre nuevamente al gobierno, como para relanzarlo, como para revitalizarlo. El propio ministro Trota de Educación, que realmente ha hecho un par de papelones realmente muy significativos. Pero como te digo, no solamente pasa a nivel nacional, fíjate lo que pasa en Córdoba. El gabinete de Córdoba, el gabinete provincial, se repite prácticamente en los últimos 12 años. Salvo algunas contadas excepciones, pero vos ves siempre los mismos personajes. O es que son unos verdaderos sabios, o es que realmente quieren manejar prácticamente todo con los amigos. Y eso me parece que no hace bien. Te agradezco mucho, Daniel. Te agradezco mucho el contacto.